Hace unos días yo leía la historia de una experiencia sobrenatural o paranormal vivida por una mujer llamada Joy Verón. Joy Verón. Ella había ido de vacaciones a Colorado junto con su familia, pero esas vacaciones de pronto se transformaron en tragedia cuando a su vehículo se le soltó, no sé si el freno o el cambio, y comenzó a rodar hacia atrás, hacia un acantilado, con sus 3 niños adentro. Cuando vieron que el vehículo se estaba moviendo, porque los padres habían bajado a sacar fotografías, cuando vieron que el vehículo se estaba moviendo, todos empezaron a correr para intentar detenerlo, porque la tragedia era inminente, ¿no? Iba a caer por un precipicio. Y Joy, por miedo a no tener el tiempo suficiente para abrir la puerta del lado del conductor, poner los frenos, se colocó delante del todoterreno. Por instinto materno se puso delante de la camioneta y al ponerse delante redujo considerablemente la velocidad como para que su esposo tuviera tiempo de subirse al volante y detener el vehículo, y afortunadamente los niños obviamente sobrevivieron. Esto ocurrió en octubre durante 1999. Sus hijos todavía recuerdan la expresión del rostro de su mamá mientras la camioneta le pasaba por encima. Le fracturó la espalda, le produjo un daño interno severísimo. La transportaron en helicóptero a un hospital de Nuevo México y su condición era tan delicada que los doctores esperaron 12 días para intervenirla, para operarla. Salió de la operación 12 días después, obviamente, con una fiebre peligrosamente alta que no podían bajar, y durante sus 7 días su temperatura subió y ardió sin control. Joy tenía miedo de morir, de dejar los 3 chiquitos, de quedar paralítica también, de quedar lisiada, y una de esas noches que estaba convaleciente, un hombre misterioso abrió la puerta y entró a su cuarto. Todas las enfermeras a petición suya eran mujeres, porque se sentía cómodo. Si el hombre era un doctor, este no era uno de sus doctores porque no había aparecido nunca. El tipo era muy alto, dice ella, estaba vestido con un delantal blanco, como todo médico, tenía los pómulos marcados, ojos azules, cabello rubio dividido a la mitad y amarrado con una cola de caballo. El visitante se acercó a su cama, tomó el historial médico que estaba a los pies, lo leyó rápido, pero como que no lo estaba leyendo en realidad, sino que como que lo repasó. Y le habló con una voz tranquilizadora. Le dijo: Joy, te prometo que vas a estar bien, vas a superar todo esto. La miró a los ojos y tan rápido como entró, se fue. Y Joy le creyó instantáneamente. Todo lo que le dijo es eso: te prometo que vas a estar bien y lo vas a superar. Más tarde ella diría: si un doctor o un familiar me hubiesen dicho aquellas palabras, yo no las habría creído, las habría puesto en duda. Pero como me habló este extraño, yo sentí una profunda certeza en mi interior. Le creí y por alguna curiosa razón supe que iba a estar muy bien. Cuando su esposo regresó al cuarto, Joy le cuenta inmediatamente de aquel hombre. El marido sale al corredor tratando de encontrar a alguien que se ajustara a la descripción de su esposa, pero no había nadie. Se lo describió a los empleados del hospital y nadie conocía a un hombre así, rubio, con el cabello atado, con una colita, ojos azules. No, buscaron por todo el hospital, no pudieron localizarlo. Y Joy, hasta el día de hoy, hasta la fecha, cree que el visitante, asegura, fue enviado del cielo especialmente asignado para ella. Y fundamentalmente atesora las palabras que este caballero le dijo. Actualmente ella está confinada a una silla de ruedas, pero por alguna razón no ha perdido ni la alegría ni la esperanza, porque siempre encuentra fortaleza en aquel visitante de ojos azules que jamás volvió a ver. De hecho, luego lo buscó a través de redes sociales. No existe humanamente. Joy, te prometo que vas a estar bien, vas a superar todo esto. ¿Quién era el visitante? ¿De dónde vino? ¿Lo envió Dios para fortalecerla? ¿Era un ángel? ¿Era el propio Señor? Lo que daríamos a esta altura del año por tener un encuentro cercano de tercer tipo, que no es lo mismo el encuentro con un tipo, eso es otra cosa, Un encuentro cercano de tercer tipo, o sea, un encuentro extraterrestre, un encuentro, pero no con un alien, sino con el Señor, con un ángel que nos dijera: todo va a estar bien, todo está bajo control. Bueno, el general Josué, el profeta Josué, tuvo una historia similar a la de Joy. Él también tuvo uno de esos encuentros paranormales, un encuentro divino, de los cuales no se habla mucho, pero está en las Escrituras. Y lo tuvo, como Joy, en un momento muy oscuro, en un momento muy difícil, muy álgido de su vida. En este caso, Josué no estaba solo en el hospital, pero estaba solo ante un desafío,
ante un reto. David tuvo a su Goliat, Elías tuvo a su Jezabel, Juan tuvo al Imperio Romano y Josué tenía ante él a una ciudad fortificada, levantándose como un titán entre los valles estériles al norte del Mar Muerto. Había unos enormes muros que rodeaban a la ciudad como una suerte de armadura fortificada. Era la ciudad que Dios le había dicho que debía conquistar. Había 2 círculos de piedra concéntricos que se elevaban un total de casi 13 metros del nivel del suelo. El muro exterior medía 2 metros de ancho por 4 metros de alto. Encima de ese muro había un segundo muro que medía casi 3 metros de alto. Una ciudadela custodiaba el extremo norte, un bosque de palmas muy denso, muy frondoso, de 12 kilómetros de extensión, de largo por 5 kilómetros de ancho, servía de barrera al este de la ciudad, y unas cuestas empinadas protegían el muro occidental. Así que había muros altos, laterales protegidos. Los hebreos habían peleado batallas en el desierto, pero siempre en su territorio, siempre bajo sus términos y siempre en valles abiertos. Hay un momento, haciendo un homónimo de esto, en que uno dice: yo estoy acostumbrado a ciertas batallas porque las he vivido a lo largo de mi vida. Pero a veces uno se encuentra como ellos, que nunca antes habían peleado contra una ciudad fortificada. A veces se encuentra en la vida, encontramos en la vida batallas nuevas, peleas que nunca tuvimos antes, desafíos que nunca vivimos ni sabemos cómo se enfrentan. Y quienes vivían tras esos muros en los tiempos de Josué eran feroces, eran crueles, resistían todos los asedios, rechazaban a todos los invasores, eran los nazis de la Edad de Bronce, eran los tiranos despiadados de los valles de Canaán. Y Josué y sus soldados nunca habían enfrentado un desafío y un reto como este. E insisto con esta idea, tal vez hoy, a esta altura del año, tampoco nosotros hemos enfrentado ciertos desafíos y sabemos que se nos vienen. Sabemos que se nos vienen retos que no hemos vivido antes. Por lo tanto, hay que abrir camino, no podemos seguir la huella de nadie. Hay momentos en nuestra vida que uno está frente a un reto que no se parece en nada a un desafío que hayamos enfrentado antes, con anticipación. Y se asoma en nuestro horizonte como un Jericó enojado, imponente, fuerte, monumental, feroz, formidable. Consume nuestra mente, agota nuestras fuerzas, nos despierta, nos mantiene despiertos, no podemos conciliar el sueño ni el descanso. Esos problemas que lucen a veces impenetrables como muros antiguos y gruesos. Estoy hablándole a todos aquellos aquí y en casa que están ante el reto más grande de su vida. Y ese reto, ese muro, se interpone entre nosotros y la vida soñada, entre nosotros y la promesa, entre nosotros y la vida de victoria. Nuestro Jericó bien podría ser el miedo, puede que sea el enojo, puede que sea el resentimiento que no podemos pasar por alto, la amargura. Nuestro Jericó puede que sea nuestra inseguridad acerca del futuro. Hay mucha gente que llega a esta altura del año preguntándose qué va a hacer, cómo va a comenzar el año, cómo lo va a atravesar. Alguna culpa respecto al pasado, algún muerto, algún cadáver en el closet que no queremos que resucite o salga de ahí. Puede que nuestro Jericó sea nuestro negativismo, la ansiedad, la tendencia a criticar. Decimos, es que no puedo dejar de ver todo lo malo. Nuestro Jericó es cualquier actitud o mentalidad que no nos permite alcanzar alegría, paz, descanso. Decimos siempre para estas fechas que tengas paz, que tengas sosiego, que tengas afectos a tu alrededor, y a veces no tenemos nada de eso. Esos muros se interponen entre la promesa, entre los deseos de paz y nosotros. Y se levanta, insisto, como un ogro sobre el puente del progreso, sobre el puente del futuro. Y ese dique, esa muralla, bloquea, retiene todo lo que Dios tiene para nosotros, bloquea nuestro camino. Por eso, insisto, este mensaje va para los que sienten que llegan a esta altura del año con el camino bloqueado, con los caminos cerrados. Y al igual que José, podemos ver qué es lo que bloquea nuestro camino. Podemos ver las murallas. Al igual que José, también tenemos que enfrentarlo, no queda otro, no queda otra. Esa es la vida real, señores. Pero al igual que Josué, no tenemos que enfrentar ese muro solos. ¿Estamos de acuerdo? No hay que hacerlo solos. La Biblia narra que Josué acampa cerca de Jericó, cerca de esos muros, levanta la vista y ve un hombre de pie. Yo presumo que se despierta. La Biblia no dice a qué hora del día fue. Quizás fue, se me ocurre, 4 o 5 de la madrugada, porque lo puede ver. Ya estaba amaneciendo y lo ve con la espada en la mano. Él piensa que es un hombre muerto. Empieza a preguntarse cómo dejaron entrar a este tipo hasta donde yo estoy durmiendo. ¿Qué hace la guardia? Y cuando se le acerca el hombre con la espada desenvainada, Josué atina a preguntar,
¿eres de los nuestros o del enemigo? Si la respuesta era lo segundo, estaba frito. No tenía ni tiempo a agarrar una espada o defenderse. Y el visitante le dice, de ningún bando. ¿Eres de los nuestros o del enemigo? De ninguno. Y luego aclara, me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. ¡Oh! Entonces Josué inmediatamente postra su rostro en tierra y le pregunta, ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante en jefe del ejército del Señor le contesta, antes de hablar, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde pisas es sagrado. El lugar que pisaba ahora Josué era sagrado porque el visitante lo estaba pisando. Josué lo obedece. La historia nos enseña que cuando Dios tiene que enviar algún comunicado directo desde el cielo, Él no está atado a una regla, no habla de una sola manera. Cuando Dios quiso hablar directamente con Abraham, se le apareció Él mismo a cenar con otras 2 escoltas celestiales. Para los que no conocen la historia, está allí en Génesis. Abraham le dice, vieja, prepara la comida, traje a Dios a cenar. Cuando quiso hablar con Moisés, lo hizo descalzar también frente a un arbusto ardiente. Y para captar la atención de Balaam, hizo hablar a un burro. Algunos sabrán cómo Dios le habló. Pero la Biblia es famosa por sus encuentros sorpresivos y paranormales. Y nunca se repite. El patrón nunca se repite. Sin embargo, yo creo que la visita más misteriosa fue esta, la que te estoy relatando hoy. Porque el hombre con la espada desenvainada se presenta por primera, única y última vez, por lo menos en lo que se refiere a las Escrituras, como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del cielo. Que es lo que sucede cuando estalla la guerra en un país. Por ejemplo, en la Unión Americana, cuando está bajo bandera de guerra, en alerta roja, el presidente ya no tiene que consultar con el Senado. Él puede tomar decisiones arbitrarias, que luego obviamente serán debatidas, pero puede tomar decisiones totalmente parciales, si él las cree convenientes, de urgencia, porque deja de ser el presidente y por estar en momento de guerra se transforma en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Aquí dice, yo soy el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del cielo. ¿Quién podría ser? Bueno, vamos a empezar a descartar opciones sobre quién podría ser este avistamiento que está teniendo Josué. No era una epifanía o una simple visión. Nada nos lleva a concluir que este tipo no era de carne y de hueso. Porque para que Josué le preguntara si era un soldado suyo o era un soldado rival o del enemigo, es porque lucía como un soldado uniformado. No dijo, eres un ángel, estás medio transparente, no. Si le pregunta de qué bando eres, es porque lucía, se podía ver, era palpable, lucía en la dimensión donde estaba, lucía como un hombre en la dimensión en la que estaba Josué. No era una visión, convengamos, no era un espíritu, no era un fantasma. Tampoco se trataba de un ángel, por una sola razón excluyente. Los ángeles no aceptan adoración. No se puede adorar a un ángel. No tienen permitido que se los adore. Cuando el apóstol Juan intentó adorar a un ángel, fue reprendido. Y en Apocalipsis 19:10 relata que el ángel le dijo, no lo hagas, no te arrodilles. Yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Los ángeles siempre dirigen la adoración a Dios. Nunca llevan la adoración hacia sí mismo. Llevarse la adoración hacia sí mismo hace que los ángeles se rebelen, como en el caso de Lucifer. Si esta persona hubiese sido un ángel, habría rechazado la adoración de Josué. Sin embargo, este visitante la aceptó y la fomentó. Lo cierto es que este visitante, convengamos, no era mortal. No era un ángel, no era una aparición. Esto nos deja una sola opción. Era Dios encarnado, era Jesucristo. Lo que Jesús hizo en Belén, lo hizo por Josué en Jericó. Se encarnó y visitó a su siervo. El comandante en jefe le habló a su general. Yo sé que esto nos puede resultar difícil de imaginar porque nuestro inconsciente religioso nos hace creer que Jesús no existía antes de la primera Navidad en Belén, que empezó a nacer a partir de que fue un bebé, pero Hebreos 13:8 afirma que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que ya estaba desde antes de la creación, ¿o no? Entonces, es un gran error restringir a Jesús en tiempo y espacio y limitar su ministerio a 33 años de vida corporal en Palestina. Es una locura. Jesús caminó con Sadrach, Mesach y Abednego en el fuego, en el horno de fuego. De manera que dijeron, el cuarto hombre semejante al Hijo de los dioses. Para los que no conocen la historia, metieron a 3 tipos en el lago de fuego, en un horno de fuego, y aparece un cuarto. Ninguno se quemaba. Y los soldados dijeron, el cuarto hombre semejante al Hijo de los dioses. De manera que mucho antes de que Zaqueo comiera con Jesús en Jericó, ya Jesús se apareció en Jericó para encontrarse con Josué. Jericó no era un sitio nuevo para Jesús.
Y me fascina la manera en que se presentó. Le dijo, me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. ¿Qué era lo que necesitaba en ese momento escuchar Josué? A veces necesitamos al Dios el Padre, a Dios el proveedor. Algunos necesitan en temporadas de su vida a Dios el esposo, porque están criando hijos solas, porque atraviesan un divorcio. Otros necesitan el Dios guerrero. Hay diferentes actitudes o cualidades de Dios. Es el mismo Dios, pero uno a veces necesita un carácter de Dios en especial a raíz de lo que está atravesando. Y en este caso el ojo humano veía solo dos ejércitos, el cananeo detrás de los muros y el israelita. En realidad había un tercer ejército. Estaba también el ejército del Señor, los ángeles de Dios ahí. El ejército del Señor es al que se refiere Salmos 103:20, que dice, alaben al Señor, ustedes los ángeles, ustedes los poderosos, que llevan a cabo los planes de Dios, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor el ejército de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Eso escribe el salmista. Por eso cuando uno habla de ángeles, quiero que se olviden de esos ángeles dibujados por artistas católicos con cara de bebé, con pómulos rosados o con cara de no estar seguro de su inclinación sexual y alitas de seda al estilo campanita de Disney. Esos no son los ángeles. Los ángeles de Dios fueron lo suficientemente fuertes como para cerrar boca de leones en favor de Daniel, ¿sí o no? Y según el libro de Apocalipsis dice que se va a necesitar un solo ángel para atar a Satanás y lanzarlo al abismo para siempre. Un solo ángel puede deshacerse del diablo. Un solo ángel de Dios. No le hace falta un ejército. Un solo ángel. Ahora, imaginemos lo que pueden hacer miles de ángeles. En Hebreos 12:22 se hace referencia a millares y millares de ángeles en una asamblea gozosa. Millares. De hecho, cuando Juan tuvo la oportunidad de vislumbrar el cielo, vio demasiados ángeles para contarlos. Y en Apocalipsis 5:11 él describe el número de esos ángeles, eran millares de millares y millones de millones. Millares. Cuando Dios abrió los ojos del criado de Eliseo en 2 de Reyes 6:17, el joven dijo, y el monte estaba repleto de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Los ángeles no es un grupito chiquitito, no es un equipo de fútbol de El Salvador, no. Amo a los salvadoreños. Saludo para Bukele. Pero en fútbol, mijo. Bueno, y el escritor a los Hebreos 1:14 añade que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los herederos de la salvación. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? No es que hay que orarle a los ángeles, ni activarlos, ni darle órdenes porque no trabajan para nosotros, sino a favor nuestro, bajo las órdenes de Dios. Son inmensos, en poder son muchísimos en número, y Jesús es el comandante en jefe de toda esa guardia de ángeles, de todo ese ejército. ¿No es maravilloso? En tiempo de guerra, en tiempos de paz. Y aquí el mensaje para Josué era inconfundible. Jericó puede tener sus muros, pero tú, Josué, tienes algo más. ¿Me tienes a mí? Tienes al ejército de ángeles a disposición. Por eso dijo, soy el comandante en jefe de los ejércitos del Señor. No le dijo, soy tu papá. ¿Qué le pasa a Josué? Lo vine a consolar poquito. No, soy el comandante en jefe. Le habló en términos militares que Josué entendía y quería oír. Eso era todo lo que Josué quería escuchar. A Jesús, comandante en jefe. Hay momentos que eso es lo que necesitamos conocer de Jesús. Es exactamente lo que muchos de nosotros a esta altura del año necesitamos escuchar y saber. Hay momentos que necesitamos que nos apapachen, que nos mimen, que venga el Dios Padre, que venga el Dios Esposo, que venga el amigo, pero hay momentos que necesitamos al guerrero. Y la religión le ha terminado por cortar las uñas al león de Judá y ha domesticado al león de Judá, pero él sigue siendo alguien sin domesticar, él sigue siendo el comandante en jefe. Entonces, en nuestra hora más oscura, en medio de las preguntas más profundas, el Señor de los millones, de los millares de ángeles, nunca nos va a abandonar para que peleemos una batalla solos. Estamos con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Alguien lo cree, sí o no? Nunca vamos a enfrentar solos Jericó, nunca. Y esa fue la promesa que Dios le hizo a Joy en Nuevo México, en el hospital de Nuevo México, a Josué en Jericó, y esta es la promesa que hoy nos hace a nosotros el Señor. Y de alguna u otra forma, Él nos va a hacer saber que solo con levantar un dedo, millares de ángeles van a responder a su llamada. No estamos solos. Puede que a veces aparezca en forma de médico en un hospital, en forma de un santo comandante, o puede que nos hable a través de un simple burro argentino parlanchín como hoy. Pero nos va a hablar el Señor.
Alguno dice, ay, yo quiero una experiencia. Sí, bueno, estás teniendo una experiencia ahora. Un burro te está hablando en nombre del Señor. Pero de algo podemos estar seguros, como dice Salmos 46:7, el Señor de los ejércitos celestiales pelea a nuestro favor. Alguien tiene que creerlo, gente, no hay miedo. ¿Estamos? Y me encanta el diálogo curioso entre Josué y Jesús. Me encanta ese diálogo. ¿Eres de los nuestros o del enemigo?, pregunta Josué. De ninguno, contesta el comandante. A mí me encanta saber que este era Jesús, porque aquí muestra su carácter. Dios, Jesús, nunca escoge bandos. Yo lo voy a decir hasta el cansancio, lo he dicho todo el año y lo volveré a decir para urticaria de muchos. No de acá, del otro servicio y de los que miran. Dios no es demócrata, Dios no es republicano. Dios no es católico, ni metodista, ni bautista, ni luterano, ni presbiteriano, ni episcopal, ni anglicano, ni adventista, y mucho menos pentecostal. Ni de la Asamblea de Dios, ni de la cuadrangular. Él no está de un lado de la grieta como nosotros. Si los malvados cananeos, que desde hace mucho tiempo se hacían sus propios ídolos, se arrepentían, eran candidatos a su misericordia. Si Jericó se hubiese arrepentido, Dios los habría recibido. Dios no tiene bandos. Uno le pregunta al Señor de qué lado está, y la pregunta que nos hace a nosotros el Señor, o la repregunta que nos hace es, ¿estás enfrentando un reto a nivel Jericó? Tienes que saber que yo no tengo bando, que yo no estoy de un lado y del otro, que yo no odio a algunos y amo a otros. Dios ama a todos. ¿Estamos de acuerdo? A todos. Digo, por si alguien dice, mi Jericó es mi suegra, mi Jericó es mi cuñado, mi Jericó es mi ex, estoy esperando que pague, que le salga un grano así en la nariz. No, yo no tengo ningún bando. Yo no voy a castigar a alguien para que esté contento. Pero la pregunta que nos hace Dios es, ¿tienes de frente muros demasiados altos y anchos como para poder traspasarlos? ¿Enfrentas un diagnóstico o una dificultad o una derrota que te está impidiendo entrar a la tierra prometida? Bueno, si es así, tenemos que hacer por instinto lo mismo que hizo Josué. Josué 5:13 dice que Josué alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Después de alzar los ojos, vio a Jesús. Y yo creo, aunque esto parezca infantil, que mientras que nuestros ojos se mantengan en nuestro Jericó, nunca vamos a poder ver a Jesús. Uno tiene que mirar por encima de Jericó, por encima de los muros. El Salmo 121:1 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y no dice, mi socorro viene del monte. Dice, mi socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. O sea, hay que alzar los ojos por encima de los cielos. Hay que alzar los ojos por encima de los cielos. Entonces, en este 2025, mis queridos, tenemos que proponernos no mirar más a Jericó. Tenemos que autorregalarnos eso. Algo que no nos puedan comprar en un mall o en un shopping. Algo que sea invaluable, que no se pueda comprar con dinero. Eso es un buen regalo. No voy a mirar más a Jericó. Ya hemos mirado bastante en esa dirección. No necesitamos memorizarnos la circunferencia de los muros, detallar todas las piedras que encontramos, leer el diagnóstico médico 1000 veces, leer lo que nos mandó el juez, leer lo que la migra nos mandó por carta. Saber más acerca del diablo no va a hacer que caigan los muros. A mí me importa un cuerno cuántos demonios tiene Satanás. El otro día escuché a alguien predicando diciendo, y Satanás tiene tanto demonio porque se calcula que la tercera parte... ¿Quién le importa la contabilidad del demonio? A mí me interesa más pasar revista de cuántos ángeles tiene Dios a nuestra disposición. ¿Sí o no? Mayor es el que está con nosotros. Entonces, ¿cuándo ocurre la liberación? Cuando miramos a nuestro comandante. Y luego, como Josué, por instinto, doblar las rodillas. Este tiene que ser un nuevo año de búsqueda, de oración, de buscar a Dios. Pero no acá. Este es un sitio de entrenamiento para después salir. En nuestros hogares, en nuestra casa. Josué, postrándose sobre su rostro, adoró. A ver, Josué es un general de 5 estrellas, gente. Cuando pasaba, lo saludaban 40.000 soldados. Su tienda era como el salón oval de la Casa Blanca. Tipo con poder. A Josué lo admiraban unas 4 millones de personas. Sin embargo, ante la presencia de Dios, se postró sobre su rostro, se quitó las sandalias y adoró. Nunca seremos lo suficientemente fuertes, ni tendremos tanto poder como para algún día no necesitar adorar. El hombre más fuerte, la mujer más fuerte cuando está de rodillas, nunca cuando está de pie. La gente que no adora está imposibilitada de recurrir a un poder mayor que ella misma. La gente que no busca a Dios simplemente no puede disponer de ese ejército de ángeles. El corazón que no adora
va a enfrentar a Jericó completamente solo. Por eso adoramos, no porque las canciones sean buenas. Pero Dios nos ha hecho esta promesa en Hebreos 13:5. Nunca te fallaré, nunca te abandonaré. Y si hay alguien diciendo, es que yo hace mucho que no adoro. Bueno, el Señor dice, yo sigo siendo fiel, te estoy esperando todavía, ¿sí? Es posible que nuestro Jericó sea fuerte, pero cuando adoramos, Jesús es más fuerte todavía. Y nos lo demuestra. Entonces los muros de Jericó, eran impenetrables. Hasta el día en que Josué apareció claro. Hasta el día en que su ejército se puso en marcha. Impenetrables hasta el día en que los ladrillos se agrietaron y las peñas se rompieron. Impenetrable hasta el día cuando todo tembló, las piedras de los muros, las rodillas del rey y las mandíbulas de los cananeos. El fuerte impenetrable se topó con la fuerza imparable de Israel y la poderosa Jericó se desmoronó. Y esto es lo que hoy necesitamos saber, solo esto acerca de Josué. Él nunca derribó un solo muro. Los soldados de Josué nunca tuvieron que mover una miserable piedra. Sus hombres nunca desplazaron un solo ladrillo. Nunca echaron una puerta abajo, ni removieron una sola roca. El zarandeo, la sacudida, el estruendo, el derrumbamiento y los muros lo provocó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Cielo con un solo dedo. Alguien tiene que decir amén. ¡Aleluya! Y ese comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Cielo lo hará también para nosotros. ¿Lo creemos? Entonces, para vivir en nuestra promesa de la tierra prometida, tenemos que enfrentar nuestro Jericó. Número 1, a priori, nadie dice que será algo fácil. La vida no es fácil. Vive lo suficiente y sabrás que hay muros continuamente, que la vida no son claros con alguna jungla de tanto en tanto. La vida real es una jungla con algunos claros de tanto en tanto. Nadie es feliz 7 días a la semana, 365 días al año. Uno va aprendiendo con la vida adulta que los momentos de felicidad son cortitos y hay que atesorarlos. Digo la felicidad plena, después está el contentamiento. Pero uno tiene que saber que esos muros son parte de la vida. Y cada nivel de herencia que Dios nos quiere dar exige un desheredamiento del diablo. Antes que el santo pueda entrar, Satanás tiene que mudarse. No pueden vivir los dos. Como digo siempre, si hace tiempo no te chocas de frente con el enemigo, lo más probable es que vayas en su misma dirección. Pero uno tiene que encontrarse con el inquilino. Jesús le dijo a su pueblo que se preparara para tomar posesión de la tierra que el Señor, nuestro Dios, nos va a dar. El verbo que se traduce como tomar posesión significa despojar, desalojar y ocupar. Despojar al enemigo de su fuerza, desalojar y ocupar. O sea, vencer a los inquilinos, sacarlos y poseer. Satanás no se va a retirar sin pelear. Esto no es pasen al altar, reciban la chiripiorca y la suegra se muda a Tanzania. No va a ocurrir. Él va a resistir. La suegra, y ahora vuelvo a Satanás, va a resistir. Va a intentar que retrocedamos, pero no va a ganar. Nunca. ¿Por qué? Porque Dios ya declaró que la victoria es nuestra. Satanás fue derrotado y desdentado, no tiene dientes, en el Calvario. Y un detalle que no es menor, la Biblia narra, pero el Señor le dijo a Josué, este comandante en jefe, te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. No le dijo Josué, toma la ciudad, tómala. No. No le dijo Josué, recibe la ciudad una vez que pelees. O trata de lograr si ganas o no ganas en mi nombre. No. Le dijo, recibe la ciudad que yo ya he tomado. Yo ya te la entregué. O sea, Josué nunca entró con la esperanza de que quizá podía ganar. Él sabía en ese encuentro sobrenatural que ya había ganado. Dios no dice, Dante, rompe con tu vicio. Él dice, Dante, yo ya he roto los vicios de tu vida. Recibe la bendición de mi victoria. Solo recibe lo que ya te di. ¿Alguien lo está recibiendo, sí o no? Y nosotros estamos esperando que nosotros vamos a mover el muro. No lo vamos a mover. La pregunta no es si venceremos, sino cuándo venceremos. La vida siempre va a tener, insisto, retos y desafíos. Pero los problemas nunca tienen la última palabra. Los muros de este año no son necesariamente, quiero que escuches esto, muros que te tienes que llevar para el año próximo. Yo sé que hay gente que viene aquí o escucha esto o mira esto por streaming y recibe una palabra de aliento, quita las cargas y cada domingo va creciendo un poco más. Pero después está el otro que toma esto como una tregua. De hecho, hay gente hoy que quizás esté hoy tomando esto como una tregua. Ay, por 2 horas no pienso. Entonces llegan con el bolso así, tiran acá y adoran. Cuando yo digo, chao, hasta el domingo que viene, agarran la bolsa y dicen, bueno, me voy otra vez. 2 horas, ¿por qué? No dejan la basura
ni las carga a los pies de la cruz. 2 horas descansan. Y hay gente que tiene la costumbre, o tenemos la costumbre, me incluyo, de ser unos Jericó crónicos, de tener unos muros que arrastramos año tras año. Y yo quiero decirte, no pasemos al año próximo llevándonos con nosotros los problemas preexistentes. Solemos decir, bueno, es que yo vivo preocupando. Me preocupé en el 2023, en el 2024, también en el 2025. Es mi planazo. Bueno, el chisme es mi debilidad. Hace años que yo soy así. Justo no voy a andar cambiando el 1 de enero, que están todos los familiares y uno puede chismear tanto. Otro dice, y bueno, a mi papá le gustaba la bebida. Y yo heredé lo mismo, eso viene en la sangre. El Malbec corre por las venas. Esas frases, yo soy así. El año que viene no creo que cambie mucho. Esas frases crean alianzas con el diablo. Le dan acceso al enemigo a nuestro espíritu, aunque no lo creamos. Yo debo confesar con vergüenza que la mayoría de mi familia ha vivido, yo también cuando era más chico, del resentimiento, del hablar mal unos de otros. Eso era muy común entre los Goebbels y los Stockler. Stockler es mi mamá, Goebbels es mi papá. Y por alguna razón eso fue fomentado por mis padres. No estoy hablando mal de ellos, están en la presencia del Señor, pero ellos fomentaban eso de que se iba un hermano y se hablaba mal de ese, y se hablaba mal de la cuñada y de la nuera. Y supongo que ellos lo habrán heredado de los abuelos, porque no es un demonio que un día vino. Yo nací y ya eran chismosos. Así que si el demonio vino antes. Yo también. Y esos muros de resentimiento, de chisme, se han levantado durante décadas y décadas entre los Goebbels. Los Goebbels están todos divididos. Hoy somos adultos y cuesta mucho juntarnos. Yo tengo más primos que cabellos en la cabeza. Mira si tengo primos, sobrinos que no conozco, hijos de mis hermanos que no conozco. Soy tío abuelo, tal vez por eso, porque no quiero que me digan tío abuelo, no los quiero conocer. Pero estamos todos divididos porque el núcleo se dividió. Porque nunca tuvimos un papi y una mami que dijeran, no te voy a permitir hablar mal de tu hermano. En esta casa no se habla mal de los hijos de nadie, no se habla del tío, no, se hablaba de todos. Y además se hablaba de la iglesia, se comía pastor. Nosotros fuimos los primeros en comer tacos al pastor antes de ser mexicanos. Después me enteré que era una comida. Nosotros comíamos pastores desde antes. En casa todos hablábamos mal de todos, jamás recibimos una sola reprimenda por eso. Era parte de nuestro acervo cultural. Y hay familias que son simplemente así, se reúnen alrededor de una mesa familiar, pero en su interior se detestan. Son familias con miles de problemas subterráneos y creen que porque se juntan y sonríen y disimulan 3-4 horas son unidos. No están unidos porque no arreglan nada. Tienen un montón de problemas que resolver, de temas que nunca se tratan. De eso no se habla y se habla cuando se van. Hablamos a las espaldas y se sacan las fotos para Instagram porque creen que eso es estar unido y dar testimonio. Eso no mejora con los años, empeora. Si eso no se saca de raíz. Hace unos meses un pariente mío ofreció una entrevista de 1 hora hablando mal de mí, después de años. Y como hace años que no habla conmigo y supongo que no tenía mucho para decir, empezó a recordar cómo era yo a los 15 años. Ni yo me acordaba cómo era yo. Alguien me acercó a la entrevista, yo no lo podía creer. Años de resentimiento. Y en algún punto lo comprendo, yo no me puse enojado. Yo dije, claro, porque eso viaja por lo que... Hay un placer morboso en hacer eso. Eso se lleva en la sangre y por eso desde hace muchos años yo he tomado la decisión drástica, aunque muchos no la puedan entender, yo he decidido que yo no quiero ser como esa parte de la familia. No quiero tener esa parte en mi sangre. Yo dije, por eso no tolero el chisme. Yo dije, yo no quiero tolerar la deshonra a nadie, ni el chisme, ni los problemas subterráneos, el criticar a espalda de nadie. Si alguien me quiere ver enojado en serio, tienen que empezar a hablarme mal de alguien porque yo he decidido radicar. Me hace acordar lo que viví. Uno no puede vivir toda la vida escuchando voces antiguas. Tenemos que tomar decisiones nuevas. ¿Cómo vamos a esperar que pasen cosas diferentes si seguimos haciendo lo mismo? Tenemos que vivir nuestra verdadera herencia y decir no a aquellas patologías, a aquellos virus heredados que intentan viajar por nuestros genes. Bueno, nos emborrachamos todos porque en la familia siempre empezamos con el tequila, después pasamos por el ron y después pasamos por la sidra, después por el ananá fizz y después no sabemos qué estamos celebrando. Pero acá siempre fuimos así. ¿Y cuándo vamos a cortar eso? ¿Cuándo vamos a decir, no, yo no quiero ser así? Yo podría decir, bueno, yo soy chismoso porque los Goebbels somos chismosos. Yo no quiero ser así. Hace años que no soy así, o por lo menos lo intento. Soy un chismoso en pausa. Eso es muy bueno saber ¿qué es uno en pausa? Yo cuento siempre que entrevisté en este mismo stage a un rockero en mi programa de televisión y le dije, me enteré que muchos años tuviste problemas con el alcohol. Y me dijo, no, yo tengo problemas con el alcohol. Ah, pensé que eso era pasado. Me dice, no, yo soy alcohólico. Opa, le digo, ¿y qué valentía de decirlo? Me dice, sí, aunque hace 30 años que no bebo, hace 30 años que me mantengo seco.
pero soy un alcohólico. Cualquiera que no bebe de hace una semana dice, yo ya no bebo más, hace como una semana. Este hace 30 años dice que es alcohólico. Le pregunto, entonces, ¿por qué si hace 30 años no bebes, dice que eres alcohólico? Me dice, porque cuando yo deje de creer, o diga que ya no lo soy, cuando deje de creer que soy un alcohólico en pausa, voy a volver a tomar. Entonces yo tengo que saber que soy un alcohólico en pausa. Ojalá que esa pausa dure toda mi vida. Entonces debo ver acá mujeriegos en pausa, lujuriosos en pausa, ladrones en pausa. ¿Qué significa en pausa? Que eso está ahí en los genes. Lo alimentas y sale, el alien sale. Que eso vive en nosotros. Yo soy un chismoso en pausa. Si yo no estoy aferrado al Espíritu Santo, yo no es que cambié de sangre y me hice una diálisis y ahora tengo la sangre de Messi. Yo tengo la sangre de los Goebbels. Y esa sangre alemana e inglesa corre por mis venas. Y si yo me descuido y en vez de mirar a Jesús miro a Jericó, yo chismear es un planazo. Hace años que no chismeo. Pero sé que soy un chismoso en pausa. Entonces este año uno tiene que saber en pausa de qué está. No te lo voy a decir, pero cada uno sabrá. Soy un licencioso en pausa, soy un mentiroso en pausa, y lo tenemos que saber por nuestra salud mental y emocional. Cuando uno sabe eso, mira a Jesús por encima de los muros, mira a Jesús por encima de la línea sanguínea, mira a Jesús por encima de la familia, por encima de la herencia, de los genes, del entorno, y Dios es más fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, puedo imaginar a Josué diciéndole a la infantería, llegó el momento de tomar Jericó. Y uno de los oficiales responde, entendido, señor. El escuadrón 1 ya tiene listas las escaleras y cuerdas. Escuadrón 2, preparado para escalar los muros. Escuadrón 3, lanzas afiladas y espadas pulidas, señor. Escuadrón 4, esperando órdenes sobre cuál flanco atacamos primero, señor. Eran gente de guerra. Josué mira y les dice, nada de eso, hay una estrategia distinta hoy. Y acto seguido detalla el más extraño de los ataques. Carguen el arca, que carguen el arca del pacto del Señor. Que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Luego ordena a los soldados que marchen delante y detrás de los sacerdotes. Y les pide a los sacerdotes que suenen las trompetas mientras marchan alrededor de la ciudad una vez al día. ¿Qué le ordena al resto del pueblo? ¡No griten! ¡Ni siquiera hablen! Que no salga una sola palabra de la boca de ustedes hasta que yo les diga que griten. ¿De verdad? ¿Un combate sin cuerpo a cuerpo? ¿Sin espadas centelleando, lanzas volando, gente escalando, arietes o catapultas asediando? ¿De verdad? Josué, ¿son los sacerdotes, cuernos de carnero, marcha y silencio? Híjole, no manches, Josué. Josué tiene 40.000 soldados bajo su comando. Y les dice que se mantengan callados y que marchen. ¿Qué tipo de batalla es esta? Yo te diré, una batalla espiritual, hombre. Una batalla espiritual, esto es del comandante en jefe, no nuestro. Toda batalla, al fin de cuentas, es espiritual. Todo conflicto es una lucha con Satanás y sus fuerzas. Todo, no es tu cuñado, es Satanás. No tu cuñado, sino no estás peleando con tu cuñado, sino con Satanás. Pablo nos instó a hacer frente a las artimañas del diablo. Y la palabra griega que usa para artimaña es metodia, de donde se deriva nuestra palabra método. Satanás es activo, es engañoso, tiene planes y estrategias. Por consecuencia, nosotros también necesitamos una estrategia. Y de la misma forma de que Jericó es una fortaleza en Canaán, nosotros tenemos fortalezas en nuestras vidas. El apóstol Pablo usa fortalezas o muros para describir la mente, la actitud. Segunda de Corintios 10:3 dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de muros, derribando argumentos y toda muralla que se levante contra el conocimiento de Dios. Yo digo siempre, en ocasiones los muros más fuertes están en nuestra mente. No estés pensando en alguien, es algo. Las murallas de nuestras creencias, yo he luchado con eso todo el año en los mensajes. Son un prejuicio las creencias, un prejuicio procesador que modela nuestra perspectiva de Dios. Hace que veamos las cosas como creemos que deberían ser y no como están. Y todos nosotros, yo conté los míos, todos tenemos nuestros prejuicios familiares, historias personales, hábitos de pensamientos que filtran nuestra fe. Y luego nos pasamos la vida buscando validar lo que ya creemos. Yo siempre relato que fui criado dentro de la tradición evangélica y fui educado con muchas verdades, las cuales estoy profundamente agradecido, pero también con varias mentiras que lograron filtrarse, que no admitían debate. Y el Señor fue quitando poco a poco ese moho que infectaba la verdad y tuvo que ser removido en todos estos años cuidadosamente para no dañar
la verdad original y tuve que desaprender muchos conceptos que me ataban a una creencia errónea que estaba lejos del carácter de Dios. Y si no derribamos para fin de año esas murallas de tradiciones, van a socavar todo lo que hagamos y todo lo que creamos. Y Pablo agrega, derribando argumentos y toda muralla que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a los pies, a la obediencia de Cristo. Ahora, no se pueden llevar un pensamiento a la vez porque nuestra mente no para. Ahora mismo has tenido millones de pensamientos. No podemos llevar un pensamiento a la vez, es una locura. Solo podemos llevar nuestros pensamientos a Cristo cuando intencionalmente derribamos el viejo muro que procesaba nuestra manera de pensar. Y ese muro o ese filtro se llama tradición. Es el filtro mediante el cual nuestros pensamientos son eyectados o ingresados. Bueno, es que en mi familia siempre se hizo así. Bueno, en esta iglesia siempre lo hicimos de esta manera. Yo siempre fui así, a esta altura no creo que pueda cambiar y menos a mi edad. Esos son filtros, son muros. Los pensamientos que nuestro muro permite pasar son los que reafirman nuestras convicciones ya establecidas. Insisto con esto, los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no saben leer ni escribir. Los analfabetos del siglo XXI son los que no están listos para desaprender y aprender. Muchos de nosotros somos analfabetos digitales. Nuestros hijos manejan mucho mejor que nosotros todo lo que tenga que ver con la tecnología. Si no desaprendemos lo viejo, no vamos a morir analógicos. Y esto en términos espirituales es, mitad del crecimiento espiritual consiste en edificar, pero la otra mitad consiste en derribar. Tenemos que decir, Señor, quiero terminar este año derribando muros de religión. Todos nosotros anhelamos ver nuestras fortalezas derribadas y convertidas en escombro para siempre. ¿Sí o no? Anhelamos ver a Jericó en el suelo. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre? Manteniendo a Dios en el centro. El arca del pacto es el símbolo de la presencia del Señor y Josué la puso en el medio, en el centro de la procesión. Todo orbitaba alrededor de Dios. Y luego hizo sonar el cuerno de carnero. Los hebreos usaban dos instrumentos, la trompeta de plata y el cuerno de carnero. La trompeta de plata se usaba para convocar el pueblo. El cuerno de carnero celebraba la batalla ganada. Cuando Abraham mostró su disposición para entregar a su hijo Isaac, Dios lo detuvo y proveyó un carnero. El carnero nos recuerda la generosidad de Dios. Dios le dio a Abraham un carnero de liberación. Dios le dijo a Josué que llenara el aire con sonidos de victoria. Cuando el pueblo escuchaba el sonido de carnero, decía, la batalla ya está ganada. Todavía ni habían entrado, pero decía el cuerno, la batalla ya está ganada. Todo el día. Eso era, ya ganamos. Y le dijo a la gente, y manténganse callados, no digan una palabra, nada de cháchara, nada de presentar crítica, nada de queja. Menos mal que no eran hispanos los hebreos. ¿Cuál fue la orden del Señor? Mantengan las trompetas sonando y la jeta cerrada. Imagínate la reacción de los cananeos mientras el ejército de Josué marchaba alrededor en silencio. El primer día se burlaron de los hebreos. El segundo día se mofaron otra vez, pero ya no tan alto. El cuarto y el quinto día, el enemigo ya estaba en silencio. ¿Qué estaban tramando estos hebreos? Y nadie hablaba. El sexto día, los cananeos comenzaron a tener pánico y ansiedad. Y los hebreos hacían su habitual ronda. El pueblo de Israel nunca había peleado una batalla como esta y nosotros tampoco estamos acostumbrados. Pero en este nuevo año tenemos que usar la misma estrategia de Josué. En primera instancia, recordar que Dios está en el centro de nuestra marcha, en medio de nuestra procesión. Un ejército de ángeles por delante y un ejército de ángeles por detrás. No marchamos con la esperanza de una victoria, sino con la certeza de una victoria aplastante, absoluta. ¿Están conmigo? Aprendamos, como Israel, a cerrar la boca. Ahora, cuando cualquier otro pastor te diría, volteate al que está a tu lado y dile, aprende a cerrar la jeta, hijo. Pero como soy un tipo culto y educado, no te lo pediré. Pero imagina que alguien te lo está diciendo. Luego, nuestro cuerno de carnero. Y los demonios solo tienen una opción, huir. Otro Jericó que pasa la historia. Santiago 4:7 dice, háganle frente al diablo y huirá. Háganle frente. No dice peleen, háganle frente. Y huirá. Él va a huir, él debe huir, él tiene que huir. No hay lugar para él en un sitio donde se adora a Dios. Ahora cuando me dices, Dante, yo llevo mucho tiempo caminando. Sí, yo sé. Seguramente eso pensaron los hebreos. Josué nunca les dijo cuántas vueltas tenían que dar en derredor de la ciudad. Dios le dijo a Josué que los muros caerían al séptimo día, pero Josué no se lo dijo al pueblo. Solo se mantuvieron caminando. Nuestro comandante en jefe tampoco nos ha dicho cuánto ha de durar esta marcha. Solo hay que seguir caminando en silencio, confiando. Tal vez hoy sea el día en que los muros caigan. Quizás estemos a un paso de ese momento en que la Biblia narra que al séptimo día se levantaron y al despuntar el alba dieron vuelta a la ciudad de la misma forma 7 veces. El último día lo dieron vuelta 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas y la séptima vez, Josué le gritó al pueblo, ¡gritad!
porque nos acaba de entregar Dios la ciudad. Y entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído sonido de la bocina y sintió el gran vocerío, cuando escucharon eso desde adentro, por alguna razón el muro se derribó, el pueblo subió y luego tomaron la ciudad y simplemente la conquistaron. Ahora, yo quiero que saques todo lo hispano que tenemos adentro. Y cuando yo te digo gritar, peguen todo el grito que quieran, para que vean, más o menos podamos sentir. Somos un grupito, somos ¿qué? Miles, no somos los millones que había en ese momento. Pero para que podamos sentir lo que ocurrió. Están marchando en silencio. ¡Grita! ¡Y los muros cayeron! Alguien tiene que celebrar por ese Dios que pelea por nosotros, gente.